Sí, de igual manera, si me hacen el favor de volver a subir la actividad 7. Incluso ya estaban calificadas, pero pues ya ahorita por la situación, pues súbanlas y las tengo que volver a calificar. Entonces, súbamelas, por favor. Está Cintia. Cintia, creo que era la 7. No sé, me dijiste que no la podía subir, entonces igual checa, por favor, si ya puedes subirlo ahí en la plataforma, porque tengo que tener ya la evidencia para que para poder ponerles la calificación. Por eso les decía yo, si tenían tareas atrasadas, súbanlas porque ya no puedo poner calificaciones si no tengo ahí la evidencia en Moodle. Entonces todavía tienen esta semana, porque les digo que ya la próxima es de evaluaciones. Bueno, también tendría la próxima semana, porque ya el fin de semana empiezo ya a sacar las calificaciones, ¿no? Pero pero las de vayan subiendo si tienen tareas atrasadas, por favor. Y si lo pueden subir ahorita, bueno, ahora en estos días mejor, porque como voy a revisar, tengo que calificar de nuevo las que van a subir del 7, pues haré aprovechando y pues no se me junten todas las tareas, ¿no? Entonces, ahí las suben, por favor. Ok, familia. Bueno, entonces el de esta materia, Cintia, de psicología educativa, súbanmelas, por favor. Ya las pueden subir. Y los que ya habían subido actividad 7, que les digo, incluso ya se los había calificado, vuelvan a subir, por favor. Entonces, les vuelvo a repetir, les va a aparecer tarea atrasada, pero para la actividad 7, pues ya no voy a tomar en cuenta eso, o sea, que esté atrasado o no. O sea, ese sí se los voy a tomar en cuenta igual, porque todavía no había yo pasado las calificaciones. Me acuerdo de algunos, y de hecho más o menos son las mismas personas que suben sus actividades. Pero, pero de alguna manera, pues aprovechen los demás, ¿no? Bueno, los que falten, de no tener. Bueno, vamos a seguir con el punto número 3. ¿A qué se refiere con desórdenes permanentes y problemas temporales? De hecho, tienen que hacer un cuadro de doble entrada de Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con desórdenes permanentes y problemas temporales? Dentro de dentro de las necesidades educativas especiales o dentro de situaciones especiales que tengan los alumnos, entonces, ¿a qué se refiere
con desórdenes permanentes y problemas temporales. No. Bueno, ya iba yo. Ya se los iba a pasar. Dicen, Brenda, desórdenes permanentes son aquellos trastornos o problemas que tiene una persona y que no se puede eliminar por completo, sino que solo se controla. Muy bien. Nada más es que sin la N, es trastornos. Marisela, en lo permanente, que es algo que persiste a través del tiempo. Ok. Bueno. Vamos a ver que dentro de los problemas o situaciones que se pueden presentar, tenemos los desórdenes permanentes o problemas temporales. En este caso, dice la excepcionalidad o discapacidad puede presentarse en cualquier etapa de la vida del ser humano, porque no necesariamente es cuando, ¿cómo se puede decir? Al momento de nacer, digamos que al momento de nacer se puede nacer con alguna situación especial, ya sea física, neurológica, etcétera, ¿no? Entonces, que eso puede ser de manera permanente o inclusive puede ser temporal, que aunque nazca con la problemática, en este caso el bebé, pero puede ser que tenga solución y más adelante pues cambie su situación, ¿no? Pero puede ser que en cualquier etapa de la vida, por ejemplo, si es todavía más grande, si es adolescente, si es adulto, en cualquier etapa de la vida, cualquier persona puede tener una situación, por ejemplo, por medio de un accidente. O sea, alguien puede tener un accidente y ya tener alguna dificultad, ¿ok? A lo mejor ya no puede caminar, o a lo mejor por ese accidente ya no puede ver, o a lo mejor ya no puede escuchar, o a lo mejor se golpeó muy fuerte la cabeza y ya le ocasionó un problema neurológico, o algún daño cerebral, pues, y a lo mejor pues ya no pueda tener el mismo aprendizaje, etcétera. Entonces, incluso, les vuelvo a repetir, puede ser en cualquier edad, ¿ok? Entonces, en cualquier momento, no necesariamente de nacimiento, sino en cualquier momento puede pasar. Puede pasar también que tengan alumnos que están bien, ¿no? O sea, realmente está todo bien y de un momento a otro puede tener alguna enfermedad o les digo, o como les había comentado, puede tener un accidente y puede tener algún tipo de situación especial que pueda tener, ¿no? Un problema, les digo, físico, etcétera. ¿Ok? Entonces, los desórdenes permanentes, digamos, son los que no tienen que probablemente, porque en algunos sí tienen, pero que probablemente quizás no puedan tener alguna solución o alguna mejora, sino que ya digamos que toda la vida tenga esa situación especial, ¿ok? Y el temporal es el que a lo mejor es una dificultad o inclusive puede ser un trastorno, pero que con terapias o con ciertas estrategias, con ciertas actividades, entonces se pueda mejorar, ¿no? A lo mejor quizás no estar al 100%, pero que sí se pueda mejorar, ¿ok? Y dentro de los desórdenes permanentes tenemos la discapacidad intelectual,
la parálisis cerebral, la discapacidad visual, discapacidad auditiva, entre otras. Y los problemas temporales, tenemos los trastornos del lenguaje, del aprendizaje y de todos los demás que existen, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita van a hacer el cuadro. Acuérdense que deben de ver las actividades antes, o sea, pero no antes de hoy, por ejemplo, desde antes del martes, ¿no? Y ya tener listos ya los temas, las actividades y todo para que ya tengan la información. Aquí tenemos el cuadro para poner desórdenes permanentes y problemas temporales. ¿A qué se refiere cada uno? Y varios ejemplos que ustedes puedan mencionar. Bueno, en este caso, escribir. Los que estén en una computadora pueden ponerlo aquí en la pantalla y los que no, pues ya lo ponen ahí en el chat. Muy bien, Brenda. Les vuelvo a repetir, a los que no puedan escribir aquí en la pantalla, lo pueden escribir en el chat. Acuérdense que estamos con estudiantes excepcionales. Ya vimos cómo a quienes se les considera estudiantes excepcionales. Gracias, Belén. ¿Y qué tipo de situaciones o problemáticas nos podemos encontrar con estos estudiantes excepcionales? Les voy anotando los que van participando, ¿ok? Algunos ejemplos ya les di algunos ejemplos. Jessica, eso me imagino van ejemplos.
Jessica, este que pusiste, ¿en cuál va? ¿Temporal o permanente? ¿En permanente? ¿Ok? Mm, mm, mm. Aunque, bueno, es que también puede ser temporal. Bueno, lo vamos a poner en temporal. Lo vamos a poner en temporal porque es que en ciertas ocasiones sí puede ser, sí puede ser, o sea, sí se puede mejorar o... O sea, en ciertos casos, muy raros, pero sí en ciertos casos sí se puede mejorar. Vamos a poner, ay, no sé por qué no me da. Yasmín Soledad, temporal o permanente. Que lo estás poniendo en general. Van a poner ejemplos, pero tienen que poner si es temporal o si es permanente. Auditiva, visual, todo. Ujú. Bueno, estos que pusieron aquí como son de manera general, ¿no? Porque hay otros tipos de situaciones. O sea, que también tengan problemas neurológicos, también pueden entrar. Problemas también, por ejemplo, síndrome de Down, también. Inclusive hay otras enfermedades que no son propias que no, bueno, sí que no se da tanto en niños o adolescentes, que ya son más en adultos, que también podrían entrar aquí, por ejemplo, en la enfermedad de ELA, pero les digo, eso es más como la esclerosis, los tipos de esclerosis. También entra dentro de estas situaciones, aunque les vuelvo a repetir, ese tipo no es tanto de en niños o en adolescentes, se da más ya en adultos.
Ujú. Vamos a mover este poquito. Ok. Bien, entonces tomen la captura, por favor, para que tengan la evidencia. Jessica, Brenda, Marisela, Berlín, Diana, Brenda, Marisela, Brenda, Belén, Marisela, Brenda. Ok. Primero no. Me avisan, por favor, si ya, ya lo tienen. Si ya le tomaron captura para pasar al siguiente. Yo ya. Ok. Gracias. Es que necesito borrarlos para que pueda yo pasar al siguiente. Ok. Bueno, ahora habíamos comentado que también tomaban en cuenta el coeficiente intelectual, ¿ok? Para determinar si un estudiante es excepcional o no, ¿no? Y nos dice que hacia abajo están los que acusan deficiencias, los infradotados, los que han nacido con minusvalores. Y hacia arriba están los superdotados, los que presentan posibilidades que rebasan los marcos generales del desarrollo de la etapa correspondiente. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde nos marca los, en cuándo se considera, pero bueno, cuando se determina conforme al puntaje del coeficiente intelectual, ¿ok? Entonces nos dice que una inteligencia normal se puede dar dentro de un puntaje de 80 hasta 129. Y del normal se divide en normal baja, normal media, normal alta y normal superior. Pero de 80 a 129 se considera una inteligencia normal bajo los puntajes de coeficiente intelectual, ¿no? Si tiene un puntaje entre 70 y 79, pues tiene una inteligencia límite, ¿ok? Si tiene puntajes menores a 70 y a partir de 60, 50, ya se considera como una discapacidad cognitiva, ¿ok? Y ya nos marca de 50 a 69, se le considera discapacidad cognitiva leve, de 35 a 55, discapacidad cognitiva moderada, de 20 a 40, cognitiva grave, y de 20, bueno, menos de 20 a 25, discapacidad cognitiva profunda. Y los que tengan un puntaje mayor a 130, pues ya tiene una alta capacidad intelectual. Entonces, estos son los valores que para medir la coeficiente intelectual, ¿no? ¿Qué significa una puntuación de coeficiencia intelectual? La mayoría de las pruebas de inteligencia están diseñadas de tal forma que poseen ciertas características estadísticas, ¿ok? Hay diferentes pruebas
para determinar el coeficiente intelectual. Inclusive en internet luego salen algunas, aunque no están completas, algunas que son gratuitas y les da un aproximado porque no están así como completas, ¿no? Las que son completas pues tienen un costo. Bueno, también existen pruebas grupales y también pruebas individuales, ¿ok? Entonces, una de las pruebas individuales es la prueba Stanford-Binet, que es una prueba de inteligencia, pero de manera individual, ¿ok? Entonces, donde se saca un porcentaje, pero ya de la persona. Y cuando son grupales, es que tienen, digamos, varias personas en un misma área, un mismo grupo, por así decirlo, y entonces se les van realizando las preguntas y ellos ya van dando sus respuestas, ¿no? Pero es para dar un promedio, pero un promedio grupal, que cómo va la inteligencia, por así decirlo, pero a nivel grupo, ¿no? Ya si es individual, sí tiene que ser de cada persona. Y nos dice que estas pruebas son solo estimaciones de la aptitud general de aprendizaje. O sea, en este caso es aprendizaje porque ya hemos visto las inteligencias múltiples, ¿ok? Entonces, no quiere decir que si yo saco un puntaje, no sé, que me da en una inteligencia normal, por así decirlo, no quiere decir que no pueda yo desarrollar todavía ciertas habilidades, ¿ok? Bueno, y dependiendo de la discapacidad, pueden surgir diferentes causas que la originan, ¿no? Y también nos dice que de acuerdo a la causa puede darse a nivel genético, congénito y adquirido. Pero aquí tenemos algunas de las principales causas que pueden originar. Puede ser la nutrición insuficiente de las madres y de los niños durante la vida intrauterina, especialmente falta de vitaminas. En este caso, cuando la mujer se embaraza, si no toma vitaminas, si no toma ácido fólico, etcétera, no sigue los cuidados que le indican, etcétera. Entonces, o no, también que no se alimenta bien, o sea, que no coma bien, no coma balanceado, por así decirlo, pues puede tener no una buena nutrición, ¿no? Y eso puede afectar en este caso al bebé. También acontecimientos anormales durante el periodo prenatal o perinatal, o sea, al momento de que esté la mujer embarazada. Estos acontecimientos anormales puede ser inclusive de una mujer embarazada si sufre algún golpe, entonces puede ser que ese golpe, depende de dónde fue, puede ocasionar también algún problema. A lo mejor no tenía algún problema su bebé, pero por el golpe que le hayan causado, y al momento de nacer, pues ya surja esa problemática, ¿no? Daños sufridos en el nacimiento o durante el periodo postnatal, enfermedades infecciosas, accidentes, y pueden surgir otros factores en los cuales la contaminación y las enfermedades de origen que son aún desconocidos. Inclusive también si están en un lugar, no sé, ¿cómo se puede decir? Muy contaminado, pero es que quiero darles un ejemplo. ¿Cómo se puede decir? A lo mejor que estén cerca, pero muy, muy cerca o muy en contacto con sustancias químicas, por así decirlo, no sé, que un tipo de laboratorio o algo así y que no utilicen protección o algo así, eso también pueda afectar. Bueno, y ahora sí vamos a ir con los tipos de discapacidades que nos podemos encontrar. Espera que estoy buscando la lista de los equipos.
Vamos con el primero, que es discapacidad intelectual. Yasmín, Soledad, Mari Carmen y Lucero. No sé quién de ustedes tres va a presentarlo. Yo me hice lo que está cargando. Sí, ya. Bueno, vi que ya aparece, pero todavía no está cargado. ¿Ya pueden empezar? Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañero y maestra. Nosotros somos el equipo 1, nos tocó la discapacidad intelectual. Mi compañera Mari Carmen no se encuentra porque tiene problemas de internet, pero sí participó. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente, desde problemas muy leves hasta problemas muy graves. Un significado. La excepcionalidad o discapacidad puede presentarse en cualquier etapa de la vida del ser humano, bebé, niño, joven, adulto y anciano, presentando características o limitaciones a nivel físico, mental o emocional. Por su condición puede tratarse de una discapacidad permanente o temporal. Bueno, y las principales causas que originan una discapacidad dentro de ellas se encuentra la nutrición insuficiente de las madres y de los niños durante la vida intrauterina, especialmente pues falta de vitaminas, acontecimientos anormales durante el periodo prenatal o perinatal, daños sufridos en el nacimiento o durante el periodo postnatal y enfermedades infecciosas o accidentes. Dentro de las consecuencias que están en la discapacidad ocasiona en las personas una limitación o impedimento para realizar actividades de la vida cotidiana en forma convencionalmente aceptada. Una discapacidad llega a ser una limitación cuando es obstáculo para que el individuo funcione normalmente a una edad dada. También hay niños que se muestran incapaces de ocuparse de sí mismos, de tener relaciones con otros niños o adultos y de comunicar sus pensamientos y preocupaciones. Bueno, ¿y cuáles son algunos signos de la discapacidad intelectual? Bueno, en ellas se sienten, caten o caminen más tarde que otros niños, aprenden a hablar más tarde o tener problemas para hablar, tengan dificultad para recordar las cosas,
también tengan problemas para entender las reglas sociales, dificultad para ver las consecuencias de sus actos y la dificultad para resolver problemas. Los síntomas o las afectaciones son las siguientes. Algunos niños con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no comprenden síntomas perceptibles, no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar. Los síntomas se manifiestan a edad temprana en los más gravemente afectados. Por lo general, el primer problema que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y este es el diagnóstico de la discapacidad intelectual, que es la protección prenatal, pruebas de cribado del desarrollo, pruebas formales, intelectuales y de habilidades, pruebas de diagnóstico por la imagen y pruebas genéticas y del laboratorio. También se pueden realizar pruebas de cribado antes del nacimiento, cribado prenatal, para determinar si el bebé presenta ciertas anomalías, incluyendo ciertos trastornos genéticos que pueden causar discapacidad intelectual. Diferentes tipos de discapacidades intelectual. El número 1 es la discapacidad intelectual leve. Se caracteriza porque quienes la tienen se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual. La discapacidad intelectual moderada se sitúa por debajo de 50 en cociente intelectual, conlleva la necesidad constante de una supervisión. La discapacidad intelectual grave. El cociente intelectual se halla entre los 20 y 35, haciendo que quienes la padecen necesitan una supervisión muy continua. La discapacidad intelectual profunda tiene una capacidad de cociente intelectual menor a 20. Y Muy pues eso bien. sería todo. Sí, muy bien. ¿Me ponen donde tienen los síntomas, por favor? Ahí. Ok. Bueno, en este caso, cuando hay una discapacidad intelectual, como lo mencionan ahí sus compañeras, puede ser evidente al momento de nacer, ¿no? O sea, inclusive desde que se hacen estudios, cuando la mujer está embarazada, ya se puede determinar inclusive si tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, pero hay otros que no son tan evidentes hasta que estén, como dice ahí, en el periodo preescolar. Ahí donde mencionan que el primer problema que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero hay que tomar en cuenta, digamos, la edad, la etapa, si a lo mejor tiene un problema de lenguaje, que a lo mejor pues no habla casi nada, etcétera, pero hay que determinar, hay que hacer ciertos estudios, porque no quiere decir que ya si tiene un retraso en el lenguaje, ya quiere decir que tenga una discapacidad intelectual, ¿ok? Sobre todo en la etapa preescolar, porque hay niños que sí tardan, que sí pueden tener problemas de lenguaje, pero no considerarse ya como una discapacidad intelectual. Y por ejemplo, durante toda la etapa preescolar, se puede, digamos, todavía está en tercero de preescolar y todavía puede tener algunos problemas de lenguaje y aún así no considerarse discapacidad intelectual. Por ejemplo, cuando ya existe un problema de lenguaje como tal,
A partir de los 7 años ya es cuando ya se considera ya puede ser un trastorno del lenguaje o alguna problemática más que pueda tener, ¿ok? Entonces, pero les digo, hay unos que sí ya son desde que nacen o desde que va creciendo el niño, entonces donde va manifestando situaciones en las que no, a lo mejor no pueda, agarrar los objetos, que no ponga atención cuando le llaman, pues que no ponga atención, por ejemplo, igual en el lenguaje pues que casi no hable, digamos que en todos los procesos que según en la etapa de desarrollo que tiene que ir llevando, siempre va como atrasado, ¿no? Retrasado en ese sentido. Entonces, probablemente ya tenga una discapacidad intelectual. Pero como lo mencionaron también sus compañeras, hasta que no se haga un estudio, hasta que no se hagan test, no se hagan pruebas, etcétera, no se puede determinar como tal una discapacidad. En este caso, intelectual. ¿Ok? Muy bien, chicas, muchas gracias. Seguimos con estudiantes con impedimentos visuales. Aimee, Jessica y Belén. Bueno, que Aimee pues no está. Bueno, buenas tardes, compañeros y maestras. Nosotros vamos a presentarles el tema de estudiantes con impedimento visual. Profe, ¿podría volver a salirme y volver a entrar porque no me agarra? Sí, está bien. Bueno, mientras les voy a pasar lista. Jonathan, Diana, Cintia, Yasmín González, Marisela, Lucero, Brenda, Belén, Aimee, Mari Carmen, Evelyn,
Ariadne, Yasmin Soledad y Jessica. La visión es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. Tiene como función la percepción de la forma y figura de los objetos, el color y la luminosidad. Un impedimento visual es la consecuencia de una pérdida de la visión funcional y no un desorden del ojo mismo. Se definen los impedimentos visuales según el punto de vista legal y educativo. En el contexto educativo, los términos vista, parcial, baja visión, legalmente ciego y totalmente ciego son utilizados por describir la severidad de un impedimento visual. Características. El efecto de los problemas visuales en el desarrollo del niño depende de cuán severo es el tipo de pérdida, la edad en la cual aparece la condición y el nivel de funcionamiento total del niño. Muchos con impedimentos múltiples pueden tener además impedimentos visuales, los cuales resultan en atrasos en la comprensión y destrezas sociales. Un niño pequeño con impedimentos visuales no tiene mucha motivación en cuanto a la exploración de objetos interesantes en el ambiente y por lo tanto puede perder oportunidades de experimentar y aprender. Esta falta de exploración puede continuar hasta que el niño tenga alguna motivación para aprender o hasta que comience alguna intervención. El papel del profesor. El profesor es el elemento clave en el proceso de inclusión educativa. Es necesario una honda convicción de que la participación del alumno con discapacidad visual es posible en el contexto escolar. De ahí la importancia de poder recibir una formación inicial y permanente en aspectos evolutivos y educativos de la discapacidad visual, así como informarle de las prestaciones y servicios específicos complementarios a su labor educativa. Lo que puede hacer también el profesor es ha de hacer uso de medios alternativos a los usuales para el cumplimiento de los diferentes objetivos curriculares. Ha de atender en cada momento al ritmo con que el alumno realiza las diferentes tareas escolares. Ha de permitir la instalación en el aula de instrumentos y material didáctico específicos. Verbalizar cuanto escriba en la pizarra. Reiterarle la presentación de información, ser flexible en la elección de los sistemas de evaluación, animar al alumno a la participación en clase y a la interacción con sus compañeros y considerar al profesor de apoyo como un elemento esencial dentro y fuera del aula, con el que ha de cooperar y coordinarse continuamente. Estrategias. Es esencial establecer con él un vínculo desde lo personal y no desde el déficit. Esto le da el permiso para diferenciarse e integrar sus propios sentimientos. Reducir nuestras propias vacilaciones frente al alumno para no incrementar su inseguridad. Permitirle autonomía, no ayudarle si no lo necesita, hacer ver sus posibilidades reales, no negar sus limitaciones, preguntarle sobre sus necesidades. Si se quiere saber algo de él, se le debe preguntar directamente. Saludarlo, no jugar a las adivinanzas ni ponerle a prueba identificarse, decir las cosas claramente, no evitar palabras relativas a la visión. En definitiva, conocer las características de este déficit para actuar con naturalidad
y devolverle al alumno la imagen de una persona valiosa en sí misma, por encima de su deficiencia. Los tipos de visión. En este caso son vista parcial, indica que algún tipo de problema visual ha resultado en la necesidad de servicios de educación especial. Baja visión se refiere generalmente a algún impedimento visual severo, no necesariamente limitado a la visión de distancia. Se refiere a todos los individuos con cierto grado de visión, pero que no pueden leer el periódico a una distancia normal, aun con la ayuda de gafas o lentes de contacto. Legalmente ciego. Indica que una persona tiene menos de 20 a 200 en el ojo más fuerte o un campo de visión limitado, 20 grados como máximo. Y totalmente ciego indica la ausencia de visión por completo. Y eso es todo. Esto sería todo. Ok, muy bien. Bueno, en el caso de discapacidad visual o deficiencia visual, que también le llaman, les había yo comentado que algunos, se podrían encontrar algunos alumnos con necesidades educativas especiales, educativas, pero también en cuanto a física, ¿ok? Y les decía yo que, bueno, ya existiendo ya escuelas inclusivas, entonces ya pueden ustedes inclusive tener un alumno que tengan una cierta situación especial. Y en este caso de deficiencia o discapacidad visual, entonces aquí va a depender, lo que vayan a hacer ustedes va a depender también del nivel de la discapacidad que tengan los alumnos. Como habían mencionado sus compañeras, pues a esa es baja, media, grave, etcétera, ¿no? Entonces hay unos que tengan una visión, digamos que vean un poquito, o sea, o que vean un poquito borroso, aún así teniendo lentes, que aún así no puedan ver bien. Hay algunos que a lo mejor tengan problemas con la visión en el sentido de que si están sentados lejos, o sea, si están sentados hasta atrás, pues casi no vean lo que está en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Pero pues nada más sería cuestión de cambiarlos de lugar hacia más enfrente, ¿ok? Entonces, o a lo mejor que no lean las palabras más pequeñas y entonces ustedes como docentes en el pizarrón pues tengan que escribir más grande, ¿no? Para que vea el alumno, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que, según ser flexibles, les digo, pero dependiendo también del nivel o el grado que tengan la deficiencia el alumno, ¿ok? También hay por ejemplo, en las escuelas públicas existe lo que se llama USAER, ¿ok? Entonces, en esos USAER trabajan trabajadores sociales y psicólogos, que entonces que ayudan a detectar si hay algún alumno que tenga alguna necesidad especial, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes como docentes se dan cuenta que el alumno tiene un problema de visión, entonces pueden acudir a ellos, ¿ok? Entonces, para que les den ciertas herramientas de cómo poder trabajar con ellos y se hacen adecuaciones curriculares, se llama adecuación curricular, porque es para ese caso especial, ¿ok? Cuando son alumnos con una discapacidad visual, pero ya como tal, en este caso ya sería una ceguera, por así decirlo. Entonces, donde no tienen la capacidad de ellos de ver, ¿no? Ni siquiera aprendiendo una luz fuerte, etcétera. Entonces, que ya sea ceguera total, por así decirlo. Entonces, ahí sí se tendría que trabajar un poquito más con ellos, inclusive desde la propia escuela, ¿no? Entonces, donde puedan,
Por ejemplo, si la escuela no tiene rampas, entonces pues se tiene de preferencia utilizar rampas porque una persona que no ve, pues es mejor caminar en rampas que estar subiendo las escaleras, ¿no? Se puede tropezar. Las escuelas luego no todas están aptas, ¿no? Para tener alumnos con ciertas necesidades, porque por ejemplo también tendrían que tener barras, ¿no? O por lo menos para llegar al salón, para que se pueda sostener, etcétera, pues, precisamente pues no ven, ¿no? Pero muy difícilmente las escuelas pues tienen las instalaciones adecuadas para ese tipo de alumnos que lo necesitan, ¿no? Entonces, y ustedes tienen que, como no ven los alumnos, al momento de estar hablando, como utilizan más su, en este caso, la parte auditiva, entonces, para escuchar, entonces ustedes tendrían que hablar no tan rápido, ¿no? Porque ellos están poniendo atención de manera auditiva porque no ven lo que están poniendo ustedes, etcétera, ¿no? Y también si hay algo que van a poner en láminas o algo visual y que los alumnos tengan que trabajar, entonces con ellos ustedes tendrían que explicarle o decirle a detalles cómo es la imagen, ¿no? Entonces, cómo es la imagen y para que ellos lo puedan trabajar. Entonces, irles como detallando, por así decirlo, ¿no? Entonces, también se puede que los mismos alumnos pues tengan esa parte de poder también apoyarlos a ellos, ¿no? Pero pues básicamente también recae más en el docente. También que a lo mejor el alumno lo sientan adelante para que no tenga que, porque si lo sentamos atrás, ustedes pueden decir, bueno, pues si de todas maneras no ve, pues mejor lo siento atrás, ¿no? Entonces, pero a veces no es muy bueno hacerlo porque si se tiene que parar, entonces pueda tropezarse, por ejemplo, con las mochilas o con las sillas o algo así. Entonces, de preferencia, pues sentarlos en los lugares de más adelante, ¿no? Aquí la cuestión es ayudarlo porque al final de cuentas ellos tienen que aprender a ser independientes, ¿no? Pero aún así también ayudarles a que ellos puedan lograr esa independencia. También hay escuelas en las que si tienen un alumno con alguna discapacidad visual, y en este caso si es total, pueden hacer ¿cómo se llama? Bueno, en ciertas partes de algún libro o una antología o algo así, pero en braille, ¿ok? Entonces que se haga en braille y ya pueda tener el alumno, ya pueda tener la información. Entonces, porque a veces ya no se puede lograr un buen aprendizaje porque nada más está escuchando, ¿no? O sea, nada más escuchando. Si tuviera la información en braille, pues ya sería mucho mejor, ¿no? Entonces son muchas situaciones en las que se puede trabajar con un alumno con alguna discapacidad visual. Y por ejemplo, si es parcial o solamente es baja visión, ustedes también se pueden dar cuenta, inclusive niños que desde preescolar o cuando están empezando la primaria, primero, segundo año de primaria, si ustedes ven que se acerca, o sea, que pegan mucho la cabeza al libro o a la libreta, a la hoja, por así decirlo, entonces, o sea, que casi pega ahí la cabeza a la mesa, ¿no? Donde tiene la información. Entonces, ahí podría, no necesariamente que ya tenga un problema de visión, porque puede ser que así lo haga porque quiere, pero ahí tendrían que determinar si realmente tiene un problema de visión, ¿ok? O si está sentado, por ejemplo, en medio y al momento de escribir, no sé, la tarea o la actividad o que vayan a hacer algo así, si le faltan palabras, o sea, que no escribe completo, entonces también habría que ver, ¿no? O sea, que ver si ir siguiendo observándolos, si todos los días si le siguen faltando las mismas palabras, etcétera, para ver si no tiene algún problema de visión o no, ¿ok? Bueno, muchas gracias, chicas.
Nos vamos con el 3, que es estudiantes con sordera. ¿Ya se ve? ¿Sí? ¿Ya puedo empezar, profe, o todavía no? Sí, sí, Sí. ya adelante. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeras y profesora. Mi equipo está conformado por Cintia, Brenda, Diana y su servidor Jonathan. El tema que nos tocó presentar es estudiantes con sordera. Bueno, ¿qué es? Es la discapacidad auditiva, lo que tradicionalmente se ha considerado como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de pérdida auditiva, de manera que el uso de términos de sordera puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva como leve, tanto leve como profunda. Bueno, las dificultades en el desarrollo cognitivo es el desarrollo del lenguaje, no ocurre de forma espontánea, retraso en el vocabulario, desarrollo tardío del juego simbólico, retrasos y limitaciones en el control y adquisición de determinadas conductas. A partir de una actividad severidad de dificultad auditiva, empiezan a producirse dificultades en la adquisición y asimilación de conocimientos y problema en la lectura de textos. Recomendaciones. Bueno, estas abarcan principalmente a aquellos alumnos que tienen un nivel de sordera pues no profundo. En primer lugar, pues tenemos que se deben de cuidar las condiciones acústicas del aula, pues es decir, que se utilicen sistemas de frecuencia modulada. Por ejemplo, sentar al alumno cerca del profesor e intentar controlar los niveles de ruido que se produzcan en el aula. La siguiente, pues, es presentar las actividades al niño con apoyo principalmente de herramientas visuales para facilitarse la información y de esta manera, pues, su comprensión. Además, pues, establecer una buena comunicación verbal con el niño, principalmente, pues, hablarle de frente y con apoyo de gestos para que éste interprete la información de la manera correcta. También fomentar su participación en las actividades y juegos con sus iguales para mejorar sus destrezas sociales e integración dentro de la escuela y que de esta manera pues no se sienta alejado de lo que generalmente se hace dentro de una escuela. También tenemos la comunicación y coordinación continuada del profesor con el equipo profesional, ya que pues existe alguna situación un poquito más elevada, pues se puede recurrir a algún profesional con el que pues se debe de estar en contacto, comunicación desde el docente y la familia para pues apoyar al alumno de la manera más adecuada. Estrategias para enseñar a leer y escribir. Enfocarnos en lo visual. Esto puede ser en libros con imágenes, que estos nos van a ayudar a que el niño aprenda a leer y aprenda a tener un mejor aprendizaje. Usar tarjetas de letras. Lo mismo con un libro, nos va a ayudar que el alumno pueda comprender y desarrollar el lenguaje y así algunas habilidades de lectura, ya que con estas pues tal no aprende mejor. Y también intenta introducir una nueva palabra de vocabulario cada día. Pues con ayuda de tarjetas podemos ir haciendo cada palabra o podemos crear tarjetitas especiales con ya las letras, perdón, con las palabras establecidas. Conclusiones generales. Bueno, en primer lugar, es importante identificar estas situaciones en los alumnos
porque esto puede dificultar notablemente el aprendizaje infantil. Por esto es un adecuado diagnóstico de estas situaciones. También, pues los niños sordos desde el nacimiento no desarrollan un habla y lenguaje normal. Entonces, en este caso, con estos alumnos, pues es necesario adaptarles una educación extra para que ellos puedan desarrollar la manera de comunicarse y que pues su desarrollo y su aprendizaje pueda ser completo. También, pues, muchos reciben una enseñanza complementaria, que sería lo más adecuado en el caso de los niños sordos de nacimiento, además de las clases ordinarias. Por otro lado, dentro de las estrategias que se pueden aplicar con ellos, pues son las técnicas educativas, por un lado, orales, las cuales son pues el uso de la lectura de los labios, que facilitaría el habla, y pues las manuales, que sería el lenguaje de signos y deletreo con los dedos. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Bueno, en este caso es también un poquito parecido al de discapacidad visual. Entonces, en el de discapacidad visual, los alumnos como que desarrollan más la parte auditiva. Y en este caso, cuando hay una discapacidad auditiva, entonces ellos desarrollan un poquito más la parte visual, ¿ok? Entonces, al momento en de que estén con un niño con que tenga alguna discapacidad auditiva, también va a depender el grado o el nivel de dificultad que tenga, ¿no? O de discapacidad que tenga. Por ejemplo, si es total, pues ahí sí tendrían que tener diferentes estrategias para poder por lo menos tener comunicación o cómo poder comunicarse con los alumnos. Como había mencionado ustedes, se usa mucho las tarjetas, ¿ok? También hay unas tarjetas que se llaman pictogramas. Entonces, esos pictogramas vienen, son imágenes donde se puedan apoyar con alumnos. Por ejemplo, puede haber un pictograma en donde está un baño, ¿no? Entonces, que si el alumno desea ir al baño, puede usar esa tarjeta, ¿no? Lo que pasa es que en algunas ocasiones los que tienen discapacidad auditiva también tienen dificultad para hablar, o sea, en el lenguaje. Hay unos que no hablan nada y hay unos que emiten ciertos sonidos, ¿no? O sea, ciertos sonidos que por lo mismo como no tienen esa capacidad auditiva, pues no tienen, no saben pues qué expresar, ¿no? Pero sí emiten ciertos sonidos, ¿ok? Pero entonces como no es, al momento que uno aprende a hablar, pues va escuchando a la otra persona cómo se pronuncia, ¿no? Pero en este caso ellos no pueden escuchar, ¿no? Cómo se pronuncia esa palabra y por eso no lo pueden decir. Entonces se usan pictogramas donde vienen las imágenes, por ejemplo, en este caso si quiere ir al baño, pues se va al baño, pone el pictograma y ya puede ir al baño, ¿no? Entonces, pueden tener así pictogramas, en este caso son tarjetas, en donde lo que desee el alumno lo pone en la tarjeta. O en este caso también el docente puede utilizar las tarjetas si le quiere pedir al alumno que realice algo o que vaya a hacer algo, etcétera, ¿no? Si no se sabe, si no se aprende o no se sabe sobre el lenguaje de señas, entonces lo que más se utiliza pues son las tarjetas. O por lo menos aún así se utilizan las manos para comunicarse con ellos, pero no tal cual como el aprendizaje del lenguaje de señas, ¿no? Y por ejemplo, si la discapacidad auditiva no es grave, o sea que puede ser leve, puede ser moderada, o sea que si escucha un poquito, el que le cuesta, pero sí de repente puede escuchar un poco, ahí sí se tiene que hablar, ya sea más cerca con el alumno, que en este caso también lo podríamos poner adelante para que escuche,
o si no tendríamos que hablar un poquito más fuerte al alumno en este caso, ¿ok? Hay algunos alumnos que tienen alguna discapacidad auditiva, pero ya teniendo el aparato, ¿no? De la sordera, entonces puede escuchar un poco. Y aún así, algunos, aunque tengan el aparato, tienen dificultad también para escuchar bien, ¿ok? Entonces, les digo es que ellos ya se desarrollan más la parte visual. Entonces, tendríamos que tener las tarjetas, o al momento de explicar un tema también necesitaríamos tener ya sea láminas o ya sea proyectarles, bueno, si es que hay un proyecto, pues proyectarles diapositivas o algo así, pero ponerles cosas visuales, ¿no? Entonces, para que vaya relacionando lo que vamos diciendo, ya con la imagen y pueda, aunque escuche un poco, pero no escucharía bien, entonces por lo menos se pueda, o pueda aprender por medio visual, ¿ok? También como habían puesto ustedes en cuanto a enseñar a leer, había una imagen de una maestra que tenía una palabra, no sé si la pueden poner, por favor. ¿Le puede repetir, por favor? En donde dice, donde pusieron para enseñarles a leer. Ahí. En el lado derecho superior, donde está la maestra que tiene la palabra pizza, ¿no? Entonces, sobre todo les digo, si no se sabe el lenguaje de señas, se puede usar estos recursos donde se pongan las palabras, o sea que como esté escrito y la imagen, ¿no? Entonces, quizás probablemente no sepan, sobre todo si tienen discapacidad auditiva total, pues no lo van a poder pronunciar, ¿no? O decir la palabra. Pero por lo menos van a relacionar que si por ejemplo la imagen ven una pizza, en este caso cómo se escribe, ¿ok? E inclusive ellos aprendan a escribir pizza. O sea, si van con sus papás y ellos, no sé, algún día se les antoja una pizza, pues ya puedan escribir por lo menos pizza, ¿no? Aunque no lo hablen, ¿ok? Porque no, les digo que cuando tienen problemas auditivos, sobre todo total, cuando ya es una sordera total, entonces pues no son posibles de emitir, ¿no? De pronunciar las palabras. Entonces eso es muy bueno. Entonces utilizar las palabras escritas con las imágenes para que por lo menos ellos lo vayan aprendiendo a escribir. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Y nos vamos con el último, que son los superdotados. Marisela, estás sola, ¿verdad? Mis compañeras tuvieron dificultades con su internet, pero sí me ayudaron a hacerlo. Ok, pero tú lo vas a decir todo, ¿verdad? Sí, mis. Ok. Bueno, estos son los estudiantes superdotados. Vamos a ver cómo se pueden dar cuenta de que son alumnos superdotados. Su desarrollo del lenguaje son capaces de mantener una conversación a los 2 años y su elevada capacidad de memoria y leer con facilidad antes de los 5 años. Tienen una orientación social hacia los adultos, como las conversaciones o juegos. Les gusta leer y tienen una gran curiosidad por las cosas, así como la facilidad de la comprensión de diferentes conceptos, aunque sean un poco complejos para su edad. El perfil del niño con este nivel cognitivo es que los niños en clase tienen una expresión verbal destacada y en cambio una mala caligrafía, ya que su procesamiento cognitivo va por delante de su madurez psicomotora. La memoria y la atención en los temas, digamos que son mejor dependiendo a su edad, y su coeficiente intelectual es superior a 130. Y bueno, aquí está uno de los ejemplos de una niña que tiene esta capacidad. Se llama Dafne Almazán Anaya. A los 6 años ya había concluido sus estudios primarios, a los 7 la secundaria y en la preparatoria le tomó solamente 2 años más.
Cuando tenía 10 años comenzó su carrera universitaria y en agosto será la psicóloga más joven del mundo, además de que hace taekwondo, toca el piano y da clases de chino mandarín a alumnos que son igual como ella, superdotados. Y bueno, eso sería todo. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, son también un poco los casos que nos podemos encontrar de alumnos superdotados, ¿ok? Pero esto es que desde muy pequeños, inclusive desde antes de entrar a, por ejemplo, a preescolar, pues ya tienen, ya dan señales, ¿no? De un coeficiente intelectual alto. O sea, aprenden a hablar, ¿no? Súper rápido, antes de los 2 años, aprenden a ir al baño antes de los 2 años, se aprenden las letras, no sé que si las vocales, los números, los colores, pero antes de la edad promedio, ¿ok? Entonces entran al preescolar y ya saben sumar, restar y hacer inclusive, aprender cosas que inclusive algunos todavía están en primaria, ¿no? Entonces, se da cuenta uno desde pequeños, pero no es de que decir, ay, es que ya aprendió a hablar al año y es que ya es superdotado, no, sino sí tiene que tener como, como ciertas señales, o sea, de que todo lo aprende rápido, digamos, utiliza mucho su memoria, o sea, digamos que en este caso a los niños se les queda todo en la memoria, trabaja la memoria muy rápido, ¿no? Entonces almacenan mucho más rápido la información. Entonces, y eso es lo que les ayuda al final de cuentas. Entonces, les digo, desde antes de entrar al preescolar, ya se empieza a notar cuando los alumnos son superdotados. Pero si están en el preescolar y se dan cuenta que hay alumnos que aprenden, o sea, la primera ya aprendieron, y aunque les den un poquito más, no sé, temas un poquito más elevados y lo aprenden también súper rápido, entonces probablemente tengan un alumno superdotado, que de todas maneras tienen que hacer pruebas para determinar también si son alumnos superdotados, ¿ok? Entonces no nada más es de que ya aprendió rápido y ya lo es, sino sí hay que tener como ciertas pruebas, ¿ok? Y aquí también, por ejemplo, hay alumnos que no los detectan, que son superdotados, y tienden a aburrirse, porque precisamente aprenden tan rápido, que entonces, bueno, en lo que los demás todavía van aprendiendo, ellos ya se aburrieron, ¿no? Entonces, esas son las señales que también pueden dar los alumnos superdotados, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, entonces, les recuerdo próxima semana evaluación. Suban su actividad 7, por favor, y la 8. De esta materia sí está. Sí, esta sí la pude habilitar ayer. Ese sí ya está todo completo. La próxima semana, estén pendientes también de cuando les habilite la de la semana 9, porque vamos a ver estudiantes con problemas de aprendizaje. Entonces, que también es un tema importante y que cuando ustedes sean docentes les pueda tocar alumnos con problemas de aprendizaje, ¿ok? Que inclusive ahora pues ya hay un poquito más de esa situación, ¿ok? Si tienen alguna duda o algo de las actividades, ya saben los medios que me pueden contactar, ¿ok? Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día y buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profesora, igualmente. Gracias a ustedes.